Buenas tardes, compañeros y compañeras, licenciada. Esta tarde estaremos hablando sobre el proceso de investigación en el método cuantitativo. Estaremos hablando sobre las fases que este posee y los pasos que debemos de seguir para tener una buena investigación cuantitativa. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Como ya le había hablado, estaremos hablando sobre el proceso de la investigación cuantitativa. Dentro de esta investigación cuantitativa podemos observar lo siguiente, lo que es los diseños experimentales, donde aplicamos experimentos puros, tales que estos deben reunir tres requisitos fundamentales. Una que es la manipulación de una o más variables independientes. Dos, medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y tres, validar interna de la situación experimental. También tenemos lo que es la encuesta social, que esta es un método más común que podemos encontrar mayormente en el ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo determinado. De ahí tenemos los estudios cuantitativos con datos secundarios. O sea que estos son datos cuantitativos que ya estaban antes previamente por algo otra investigación o por datos de alguna institución que ya haya hecho este tipo de investigación. En lo general, los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra respectivamente en un total hacen inferencia a este con la seguridad y precisión definida. Y tenemos lo que son los enfoques cuantitativos. El primero tenemos que está basado en el positivismo lógico que determina que depende de encontrar leyes que expliquen la realidad. Como ya sabemos que la principal cualidad de una investigación es encontrar explicación a un X o Y suceso que ha acontecido. Segundo, tenemos que dirigir los datos medibles y cuantitativos. O sea que tenemos que, como esta es la característica del método cuantitativo, que tiene que llevar datos que sean medibles y que se puedan contar. Suele usarse para objetivos de explicación, puede relacionarse entre fenómenos enfocado en resultados y se trabaja con muestras respectivamente. Los resultados son generalizables a la población, inferencia general, entre otros. En estos momentos le estaremos hablando sobre las fases y etapas de la investigación cuantitativa. Estas fases se pueden dividir en 5. Yo le estaré hablando sobre la primera, que es la conceptualización, que todos sabemos que este es el primer punto de partida de donde el investigador debe ordenar, sistematizar sus inquietudes, sus preguntas y elaborar organizadamente los conocimientos que construyen su punto de partida, estableciendo que lo que desea saber y respecto de que hechos así obtienen conocimientos sólidos acerca de un tema de interés y hacer explicativa la teoría en que se basará su estudio. Lo que es que pasaremos al primer paso, el paso de la formulación y de la limitación del problema. Como decimos, este es el punto de partida para toda investigación. Consiste en determinar qué es lo que pretende investigar. Toda la investigación es parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un problema o del deseo de hacer avanzar el conocimiento sobre algún tema. Como siguiente paso tenemos lo que es la revisión de la literatura. Una vez que el investigador decide lo que estudiará, se hace imprescindible la búsqueda de conocimientos que nos sirvan para la fundamentación de aquello que pretende estudiar. O sea que aquí vamos a buscar conocimientos acerca del tema, revisar si nos servirá o no de estos conocimientos que hemos buscado.
Como tercer paso tenemos la construcción del marco teórico, ya con los elementos extraídos de la revisión de la literatura, estudios y teorías pertinentes del tema de estudio, construyendo la base para la selección de los fundamentos conceptuales y la formulación del marco teórico del estudio. O sea que en este paso lo que vamos a hacer es seleccionar toda la información que ya habíamos investigado antes, leído, para determinar si será útil para el marco teórico. Y por cuarto paso tenemos la formulación de hipótesis, que a partir de las hipótesis el investigador anticipa una explicación probable de los fenómenos o del hecho que se estudia y plantea la respuesta del mismo. La hipótesis predice el resultado esperado y establece relaciones del investigador que espera encontrar como resultado del estudio. Bueno chicos, esta ha sido mi participación. Tengan feliz tarde. Seguirán mis compañeros hablando sobre las fases del proceso de método cuantitativo. Gracias. Mi nombre es Verónica Maite Fuentes Vigil. Les hablaré sobre lo que es la fase número 2 y la fase número 3. A continuación les explicaré cada uno de los pasos a seguir en cada una de estas fases. Fase número 2. Fase de planeación y diseño. Esta fase es donde el investigador toma las decisiones acerca de los métodos y estrategias que empleará para resolver el problema y comprobar las hipótesis. De igual modo, planea la recolección de los datos necesarios para este fin, especificando lo que son los detalles y el procedimiento. Este constituye en el momento metodológico donde el investigador describe cómo va a realizar la investigación y comprende los siguientes pasos. Paso número 5. Selección de un diseño de investigación. El diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso de investigación. También tenemos lo que es el paso número 6. El paso número 6 nos dice identificación de la población que se va a estudiar. La población o universo es el conjunto de objetos sujetos a unidades que comparten las características que se estudia y a la que se pueden generalizar los hallazgos encontrados en la muestra, aquellos elementos del universo seleccionados, para ser sometidos a la observación. La definición de la población para un proyecto de investigación responde a la necesidad de especificar el grupo al cual son aplicables los resultados de estudio. Ahora bien, tenemos el paso número 7. El paso número 7 nos dice selección de métodos e instrumentos. Con el fin de resolver el problema en estudio, el investigador debe definir los métodos para observar o medir las variables de investigación con tanta precisión como sea posible. El investigador luego debe identificar las variables, debe proceder a aclarar con exactitud el significado de cada una. Esto se logrará mediante el proceso de operaciones mediante el cual traduce a indicadores más concretos, empíricos, los conceptos teóricos y las variables definidas previamente. La medición de propiedad a la verificación de las hipótesis no pueden hacerse a niveles elevados de generalidad o abstracción, sino a niveles de concretización que permiten su identificación a la realidad. También tenemos lo que es el paso número 8, diseño del plan muestreo. Los datos suelen recolectarse de una muestra y no de toda la población. La ventaja de emplear una muestra es que es más práctico y menos costoso que recolectar datos de cada una de las unidades que componen la población.
Lo que se busca al emplear una muestra es que observando una porción relativamente reducida de unidades podamos obtener conclusiones semejantes a las que se lograrían si estudiaríamos un universo total. Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, se le llama muestra representativa. El diseño de un plan de muestreo incluye elegir el método de muestreo, especificar el tamaño de la muestra y los procedimientos para seleccionar a los sujetos o elementos que harán parte de ella. En los procedimientos probabilísticos para determinar el tamaño adecuado de la muestra, primero se establece el error que se está dispuesto a asumir, porcentaje de incertidumbre o riesgos que se corren de la muestra escogida, no sea respectivamente, y luego realiza las operaciones estadísticas correspondientes. Tenemos el paso número 9. El paso número 9 se llama término y revisión del plan de investigación. Es necesario revisar y perfeccionar el plan de investigación antes de ponerlo en ejecutación. En cualquier circunstancia, bien sea para enviar a una agencia con el fin de obtener apoyo financiero o para someter a evaluaciones con fines académicos. Es muy conveniente que el investigador haga revisar sus planes preliminares por individuos ajenos al proyecto. También tenemos que nos dice el plan de una investigación se expresa en un documento conocido como proyecto o protocolo y sirve de base para tomar la decisión sobre si conviene o no ejecutar la investigación, propuestas en términos de su relevancia, factibilidad técnica, financiera, entre otras. También tenemos el paso número 10, realización del estudio piloto y las revisiones. Antes de la ejecución de la investigación, se coloca llevar a cabo un estudio piloto que consiste en someter a prueba el estudio principal mediante un estudio a pequeña escala, con el fin de determinar la velocidad y la validez de los métodos y procedimientos utilizados. El estudio piloto revela revisiones necesarias en uno o más aspectos del proyecto. Puede surgir que la población en estudio se definió con demasiada amplitud, que la conceptualización resulta inadecuada en ciertos aspectos o que la hipótesis no puede ser probada en la forma en que se formuló. Ahora bien, tenemos la fase número 3. Se llama fase empírica. Bueno, esta fase dice que planea la investigación y llevadas a cabo todas las tareas que permiten su puesta en marcha. Corresponde para pasar a la ejecución del estudio. En esta fase del estudio incluye la recolección real de los datos y la preparación de los mismos para analizar. Duración en variable dependiente de la naturaleza del proyecto y las técnicas e instrumentos por aplicar. Para ello tenemos dos pasos, que es el paso número 11, que dice recolección de datos. La recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos diseñados en la metodología, utilizando diferentes métodos como la observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, los tests, la recopilación de documentos y otros.
La recolección de los datos se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido, donde se especifican los procedimientos para la recolección, incluyendo la ubicación de las fuentes de información o los sujetos. También debe tenerse en cuenta la preparación de la comunidad o grupo sobre el cual se va a investigar, en el sentido de crear un clima favorable para su realización, de tal manera que en el terreno sea aceptado el personal de investigación y se facilite la recolección de los datos. El investigador debe asegurar la disponibilidad de suficiente material para emplear el estudio y que se haya informado a los participantes de la hora y el lugar en el que se requiere su presencia y el proceso mismo de lo que es la identificación de los sujetos, ¿verdad? Ahora bien, el paso número 12, preparación de los datos para análisis. Una vez que se recolectan los datos, se efectúa alguna actividad preliminares antes de realizar el análisis real de los mismos. Si se trata, por ejemplo, de cuestionarios o de pautas de observación, de riesgos de test o de cualquier otro instrumento de recolección, habrá que examinar cada uno de ellos para analizar internamente, descubriendo posibilidades o omisiones de errores. Es decir, se revisará sistemáticamente toda la masa de información posible para su calidad y el grado de confianza que merece cada una y seleccionando aquellas que pueden incluirse en el informe de investigación. Con frecuencia es necesario llevar a cabo una labor de codificación de la información para facilitar su procedimiento. Ahora bien, mi compañero les seguirá hablando sobre la fase número 4. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Noé Antonio Elcidía y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre la fase 4 y 5 y sus etapas. Fase 4, fase analítica, donde finalizadas las tareas de recolección, el investigador dispone de ciertos números de datos, a partir de los cuales serán posibles sacar conclusiones generales formuladas al inicio de la investigación. Los datos por sí solos no dirán nada, ni permitirán obtener ninguna síntesis de valor. Si no se ejercen sobre ella una serie de actividades organizadas, estas acciones son las que integran en el proceso de los datos, a partir del cual se someten a diversos tipos de análisis e interpretación. Seguidamente tenemos el paso número 13, que es análisis de datos, donde los datos por sí solos no proporcionan respuestas a las preguntas de investigación planteadas. Es necesario procesarlos y analizarlas de manera ordenada y coherente para que puedan así luego ser sintetizadas. Esta etapa se aplica las técnicas de análisis elegidas en el diseño de investigación. Para los datos cuantitativos se aplica el análisis estadístico mediante el cálculo de porcentaje, de medios aritméticos, de correlación, ponderación, etc. Estos cálculos pueden hacerse mediante manualmente o por computadora. Seguidamente tenemos el paso número 14, que es interpretación de resultados. El análisis es el proceso en el que ve el sentido de los resultados y examina las observaciones dentro de un contexto más amplio. El proceso de interacción se inicia con un intento de aplicar las observaciones. La interpretación comprende la comparación de los resultados del análisis con los objetivos del estudio. En el caso que la investigación contenga hipótesis, el análisis mostrará la confirmación o desconfirmación de la misma.
Al explicar los datos se acude a la teoría empleada en el planteamiento del problema y en su marco conceptual para decidir de ella la explicación de los resultados. Fase 5. Fase de difusión. Como última actividad del proceso de investigación se tiene la divulgación de los resultados, donde la medida en que se den a conocer los resultados se estarán contribuyendo a incrementar los conocimientos existentes sobre el tema en el estudio y se permitirá la aplicación de las soluciones encontradas en los problemas que motivaron la investigación. Seguidamente, como paso número 15, tenemos la comunicación de las observaciones, donde la investigación carece de valor si sus resultados no se comunican a otras personas, razón por la cual el proceso termina propiamente cuando se escribe el informe final. En él se da cuenta de los antecedentes del problema planteado en la investigación, el objeto, el diseño metodológico empleado, resultados, dificultades y limitaciones de los datos, sugerencias para la realización de nuevos estudios. Seguidamente, como paso número 16, aplicación de las observaciones. La finalidad última de la investigación es contribuir a la transformación de la realidad y sus diferentes manifestaciones. Por importante que sean los hallazgos de la investigación, si esto no se aplica en el mundo real, terminarán construyendo un ejercicio intelectual. Esto sería toda mi participación. Gracias.